One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106 Viejo, una reliquia de una época pasada. Es hora de hacerse a un lado y dar paso a la nueva generación. Aún puedo luchar 30 años más, mocoso. Ahora, regresa tranquilamente a Impel Down. Boom. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera a partir del choque, el aire dentro del estómago del pez rape vibró, las islas flotantes se desmoronaron bajo la presión, la escena se convirtió en un páramo caótico. Arthur, con su uniforme de prisión a rayas tensando sus músculos abultados, su rostro enrojecido por el esfuerzo, y Garp, con la mandíbula apretada y el rostro rojo por el esfuerzo, estaban atrapados en un punto muerto, una prueba de fuerza pura, ninguno cedía ni un centímetro. ¿Qué clase de barrera protectora es esta?, exclamó Garp, con la mirada fija en Arthur, intentando comprender la fuerza invisible que neutralizaba sus ataques. Era como golpear una pared gruesa e invisible, similar a la fruta barrera de André, pero aún más resistente. No esperaba que la fruta del retumbar tuviera tanto potencial. Con esta defensa, mientras Arthur tuviera resistencia, sería prácticamente invencible. ¿Por qué iba a decírtelo, viejo?, replicó Arthur, con la frente empapada de sudor. Estaba gastando energía mucho más rápido que Garp. El estancamiento no podía durar. El campo de aislamiento de Arthur, aunque desviaba los ataques de Garp, consumía su energía a un ritmo alarmante. Ni siquiera su regeneración mejorada podía mantener el ritmo. Mientras hablaba, la pierna de Arthur, crepitando con un rayo azul, salió disparada hacia el estómago de Garp. ZZZZZZT. Estallido. Garp, aunque vio el movimiento, no pudo reaccionar a tiempo. La patada rapidísima lo impactó, lanzándolo hacia atrás, contra un montón de escombros. Se deslizó por la isla flotante y la fuerza del impacto provocó que se agrietara y se desmoronara, hundiéndose en el ácido agitado. Arthur, lanzándose al aire, miró a Garp, que se levantaba lentamente de los escombros, con una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Ja 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 ja. Viejo, no vas a romper mis defensas solo con la fuerza bruta. Aunque no era tan fuerte físicamente como Garp, las defensas superiores de Arthur le habían permitido tomar la delantera y enviar al legendario Marine a volar. Mientras sus ataques permanecieran dentro del abrazo protector del campo de aislamiento, y no se encontrara con ninguna habilidad inusual de las frutas del diablo, Arthur era prácticamente intocable. Había frutas del diablo que podían contrarrestarlo, como la fruta Snip Snip de Inazuma del futuro o la fruta Opop de Lau, pero no podían alcanzarlo sin ser detectadas. Así que, incluso ese pequeño riesgo era insignificante. Si bien la fruta puerta y la fruta espejo ofrecían capacidades de escape superiores, su potencial de combate palidecía en comparación con la fruta rumble. Su campo de aislamiento era prácticamente una defensa absoluta, rivalizando con la fruta barrera. Su velocidad era inigualable, su fuerza, de nivel almirante, a un paso de la cima. No temía a nadie en Grand Line. Incluso si fueran más fuertes, ¿qué podrían hacer si no pudieran tocarlo? Y mientras mantuviera su entrenamiento mejorado con electromagnetismo, su fuerza física continuaría creciendo, junto con sus reservas de resistencia. Se estaba volviendo verdaderamente formidable. Una fuerza imparable. Una vez que completara sus negocios en el paraíso y adquiriera lo que necesitaba, se dirigiría al nuevo mundo. No podía esperar para unirse a la lucha, para forjar su propio territorio, para dejar su huella en esta era caótica. Ja 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 ja. Viejo Garp. Un relámpago azul blanquecino crepitó alrededor de Arthur mientras flotaba en el aire, su risa resonó en el estómago del pez rape. Tu era ha terminado. Su risa se intensificó, los relámpagos brillaron con más intensidad, el campo eléctrico se volvió cada vez más inestable, arcos eléctricos danzaron a su alrededor. Un orbe de luz azul pulsó en el aire, visible para todas las criaturas dentro del estómago del rape. Retumbar. La descarga eléctrica pareció agitar al rape, haciéndolo agitarse violentamente en las profundidades, a pesar del riesgo de atraer a otros reyes marinos. El mundo dentro de su estómago se inclinó y giró, el ácido corrosivo chapoteó violentamente, golpeando los buques de guerra destrozados, disolviendo a los marines restantes a bordo.
Las criaturas nativas del estómago del Rape, acostumbradas a tal turbulencia, se habían preparado y sobrevivieron al trastorno. Si no tiene nada más que ofrecer, vicealmirante, muera aquí. Resonó la voz de Arthur, una declaración atronadora. Los arcos crepitantes de electricidad convergieron hacia él, su cuerpo se disolvió lentamente en un rayo puro, transformándose en su forma de dios del trueno. Arthur, con todo su poder en aumento, se preparó para acabar con esto. Su aura, potente y aterradora, irradiaba hacia afuera, la luz era tan intensa que era casi cegadora. 200 millones de voltios. Dragón del trueno. Rugió, llevando su manipulación del rayo hasta su límite absoluto, la energía eléctrica caótica en el aire se condensó y tomó forma ante él. Rugido. Un enorme dragón de 30 pies de largo, formado por un rayo puro de color blanco azulado, se materializó. Cada escama, cada garra, cada diente, una obra maestra de energía eléctrica, como si hubiera salido de otra dimensión. Este no era su dragón de trueno de 100 millones de voltios habitual. Era su forma evolucionada, con el doble de voltaje y 10 veces más potencia. Una explosión concentrada de destrucción pura. Vamos. La mirada de Arthur se fijó en Garp mientras liberaba a la bestia. ZZZZZZT. El dragón del trueno, rugiendo, con su enorme forma crepitante con electricidad, desapareció en un instante, reapareciendo instantáneamente ante Garp. Rugido. Sus mandíbulas se abrieron de par en par y se lanzaron hacia él. Ja 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 ja. ¿Crees que puedes derrotarme, mocoso? Llegas 1000 años antes. Garp, imperturbable, sonrió, con los puños apretados, recubierto de haki de armamento. El haki de armamento era realmente un poder multiusos que cubría el cuerpo del usuario con una armadura invisible. A medida que la habilidad se desarrollaba, no solo mejoraba el poder ofensivo, sino que también amplificaba la defensa, como una versión más débil del campo de aislamiento de Arthur. Armamento. Endurecimiento. La risa de Garp resonó mientras sus brazos se ennegrecían, su abrigo de justicia ondeando a su alrededor. Garp había intercambiado golpes con los más fuertes del mundo, incluso con los monstruosos puños de Barba Blanca. Un simple dragón del trueno no lo intimidaría. Impacto galáctico. Sus puños revestidos de haki se estrellaron contra el enorme dragón de rayos, cada golpe más poderoso que el anterior. ¡Bum! 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 El aire mismo tembló bajo la fuerza de su ataque. Si Barba Blanca no hubiera comido la fruta temblor, Arturo habría jurado que Garp la había adquirido. Arthur jadeaba, con la resistencia agotada. No podía mantener su forma de dios del trueno, pero la necesitaba para liberar los 200 millones de voltios de sus ataques más poderosos. Había desatado su ataque más fuerte, a falta de raigo, y no podía repetirlo hasta que se recuperara. Observó, anticipando la reacción de Garp. Su propio rostro palideció cuando la risa de Garp resonó en el estómago del Rape. Ja 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 ja. Aún te faltan 1000 años para derrotarme, chico. Buh. El dragón del trueno explotó bajo el implacable asalto de Garp, sus manos quedaron quemadas y el olor a carne quemada llenó el aire. Pero Garp no se inmutó, aparentemente indiferente al daño. ¿Te quedaste sin energía, mocoso? ¿Qué más tienes? Sonrió, con la mirada fija en Arthur. Nada era realmente perfecto. Un gran poder tenía un precio. Era ineludible esa verdad. Algunos afirmaban que la fruta Hobby Hobby otorgaba invencibilidad. Arthur se burló de tal ingenuidad. La fruta atrofiaba permanentemente el crecimiento mental y físico del usuario. Y para activar su poder, este debía hacer contacto físico. ¿Podría alguien como Sugar siquiera acercarse a una verdadera potencia antes de ser neutralizado? Ni siquiera una fruta de la afición despertada podría convertir a las personas en juguetes. Una habilidad tan poderosa no existiría. El poder de Sugar tenía limitaciones significativas, lo que requería protección constante. Aún así, sus transformaciones parecían fáciles, requiriendo mínima resistencia, si es que la requería. A medida que Arthur desarrolló su fruta rumble, el costo de resistencia de sus habilidades aumentó. Cuanto mayor era el poder, mayor era el drenaje. El ataque de Garp, que destrozó al dragón del trueno de 200 millones de voltios, también le pasó factura. No podía lanzar otro ataque a esa magnitud. Pero Arthur tenía una ventaja distintiva. Su acelerada regeneración de resistencia. Con tiempo, o una comida rápida, podía recuperarse rápidamente.
Su resistencia era prácticamente ilimitada. En una guerra de desgaste, siempre prevalecería. Tú tampoco estás en tu mejor momento, viejo, replicó Arthur, con la respiración entrecortada. Apuesto a que serás el primero en caer. Su haki de observación localizó a Miskina Olga. Zuru la estaba persiguiendo, mientras Akainu, incapaz de contribuir a la lucha contra Arthur, también estaba buscando el oro puro. Ahora solo quedaban él y Garp. Quien cayera primero, perdía. Arthur no abandonaría la lucha para buscar el oro él mismo. Desde que perfeccionó su campo de aislamiento, no temía a nadie. Lucharía, sin importar las consecuencias. Ja 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 ja. ¿Intentas ganar tiempo, chico? Veo tus trucos al instante. Ríndete. Se burló Garp, respirando agitadamente. Eso es muy gracioso viniendo de ti, viejo. Eres tú el que está perdiendo el tiempo, replicó Arthur, cada segundo contando mientras se recuperaba. Te estás haciendo demasiado viejo para esto. ¿Ya ni siquiera puedes usar el Moonwalk para perseguirme? Ja 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 ja. Pequeño. La cara de Garp se sonrojó de ira. Arthur acababa de ganarse un lugar en su lista de imprescindibles, uniéndose a su rival de toda la vida y amigo reticente, Gold Roger. Minutos después, con sus fuerzas parcialmente recuperadas, Garp se lanzó al aire con una ráfaga explosiva de Gepo, su velocidad sorprendió incluso a Arthur. Blandió su puño, quemado por el rayo de Arthur, con el hueso visible debajo, hacia Arthur. Los sentidos de Arthur gritaron, y su campo de aislamiento se activó al instante. Apretó la mandíbula y su puño se enfrentó al ataque de Garp. Su golpe mejorado eléctricamente, más rápido que el de Garp, no estaba cubierto de haki de armamento, sino que brillaba con un aura azul profundo. ¡Buuu! El impacto del choque destrozó el aire y la onda expansiva resultante se extendió por el estómago del rape. La fuerza de este hizo volar los escombros y el mar ácido se abrió, revelando las paredes iridiscentes del estómago. Arthur, protegido por su campo de aislamiento, salió ileso, pero su rostro palideció y su cuerpo se balanceó ligeramente. Sin embargo, Garp, al carecer de tal defensa, salió volando hacia atrás y se estrelló contra otra isla flotante, con su cuerpo parcialmente sumergido en el ácido corrosivo. El impacto, un golpe físico directo contra el estómago del rape, a diferencia de la energía dispersa de los ataques de rayos, le causó más dolor que el ataque anterior de Arthur. Retumbar. Retumbar. La enorme criatura se agitaba salvajemente en las oscuras profundidades, el brillo dorado de su señuelo iluminaba las agitadas aguas, desesperada por expulsar la fuente de su malestar. El ácido agitado dentro de su estómago hizo que tanto los marines como la propia criatura sintieran náuseas. Garp, con la cabeza dando vueltas, se apartó rápidamente del ácido, trepando a una roca cercana, quitándose el abrigo de justicia y sacudiendo la cabeza, tratando de aliviar el mareo. Tos, tos. Tosió, se frotó el puño quemado y luego miró a Arthur a los ojos, que flotaba inestablemente en el aire. El pez rape gigante se agitaba salvajemente en las profundidades. El dolor en su estómago lo estaba volviendo loco. Poderosas corrientes surgieron, creando olas masivas en la superficie. Finalmente, la criatura, perdiendo la conciencia, sucumbió al dolor y su enorme cuerpo se elevó lentamente hacia la superficie. Tos, tos, tos. Garp tosió violentamente. Había sufrido una caída desagradable en el ácido estomacal corrosivo del rape. De no ser por su inmensa fuerza y su dominio del haki de armamento, el ácido lo habría disuelto. Aún así, logró salir sin un gemido. Su resistencia era monstruosa. Su haki de armamento, perfeccionado durante décadas de brutales batallas, era prácticamente inigualable. Y la fuerza del haki estaba directamente relacionada con la destreza física. Las islas flotantes, destrozadas por el choque, habían desaparecido. El paisaje era irreconocible. Solo unas pocas rocas pequeñas permanecían sobre el ácido, proporcionando un precario apoyo. El viejo Garp, una verdadera leyenda del mar. ¡Qué fuerza! El rostro de Arthur estaba pálido, sus brazos colgaban flácidos a sus costados, su cuerpo débil y exhausto, apenas capaz de mantenerse en pie. Estaba asombrado por la resistencia de Garp, sin saber que Garp estaba igualmente impresionado. Ja 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 ja. Tú tampoco estás mal, chico. Si te permitieran alcanzar todo tu potencial, serías una fuerza a tener en cuenta. Garp aún tenía fuerzas para reír. Es por eso que, para mantener la paz, volverás a Impel Down conmigo.
Reuniendo su fuerza restante, Garp usó a Soru, desapareciendo y reapareciendo instantáneamente frente a Arthur. Impel Down. Estás bromeando, ¿verdad? Jajaja. A pesar del cansancio, los ojos de Arthur brillaban con una energía frenética. Esta batalla, un choque brutal y emocionante, lo había revitalizado. Nada en el mar se comparaba con esta emoción, con esta alegría pura y sin adulterar del combate. Incluso se había olvidado del oro puro. Ja. Viejo, esta vez te voy a ganar. La risa de Arthur resonó en el estómago del rape. Estaba al borde del colapso, pero no se rendiría. No pudo mantener su forma completa de dios del trueno, pero pudo esforzarse, una última vez. La electricidad recorrió su cuerpo, cubriéndolo con una brillante armadura de relámpagos. Miró fijamente a Garp, que corría hacia él. ZZZZZZT. Un rayo crepitó y envolvió a Arthur, transformándolo en una versión más pequeña y menos poderosa de su forma de dios del trueno. Se lanzó contra Garp. Ni siquiera con Soru, Garp pudo igualar su velocidad. Arthur desapareció y reapareció ante Garp, quien lo golpeó con su puño relámpago. Estallido. Garp, enviado a volar como una bala de cañón, utilizó Gepo en el aire, su cuerpo se movió mientras ajustaba su trayectoria, encontrando el puño relámpago de Arthur con un puñetazo revestido de Aki. Chocaron en el aire y sus puños eran un borrón de movimiento. Bang. 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 Ignorando sus heridas, sus cuerpos gritando en protesta, cada golpe una apuesta desesperada, su único objetivo es hacer que el otro caiga primero. Sus golpes se hicieron más rápidos, un bombardeo implacable. Bang. 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 Arthur perdió la consciencia. Sus movimientos eran ahora puramente instintivos. Sintió que su cuerpo se desmoronaba, oleadas de dolor lo invadían. Tosió sangre, manchando su uniforme de prisión. Había llegado a su límite. No podía aguantar más. Él cayó. Garp, con su cuerpo entumecido por los efectos ardientes y paralizantes del rayo, y solo su Aki evitando su colapso total, cayó también, con los ojos cerrados, inconsciente. Golpe. 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 El sonido rítmico de Gepo hizo eco. Akainu, después de haber buscado a Tsuru y Olga por todo el estómago, regresó y encontró el paisaje completamente transformado. Los buques de guerra habían desaparecido, hundidos por el rape. Los marines a bordo, carentes de la monstruosa resistencia de Garp, no habían sobrevivido al ácido. No quedaba ni rastro. Incluso los restos de los barcos y las pequeñas islas habían desaparecido, la escena era drásticamente diferente a cuando él se había ido, como si una bomba hubiera explotado, hundiéndolo todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue ese temblor de antes? El rostro de Akainu se veía sombrío mientras buscaba a Garp. Había dejado a Garp solo, confiado en su fuerza. Pocos podrían derrotarlo en un duelo, incluido Arthur. No se esperaba esto. Golpe. 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 Usando a Gepo, buscó entre los escombros restantes y finalmente encontró a Garp en una pequeña roca parcialmente sumergida. Garp, en camiseta y pantalones cortos, con los puños quemados hasta los huesos, parecía ajeno al dolor. Se le formaba una burbuja de mocos mientras roncaba suavemente, completamente exhausto. Vicealmirante Garp. Despierte. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Arthur? Akainu lo sacudió. Los ronquidos de Garp se intensificaron, y luego se movió, parpadeando, con expresión aturdida. Sakazuki. ¿Dónde está Arthur? A por él. Es mocoso, está exhausto. No dejes que se recupere. Vicealmirante, he buscado por toda la zona. Solo lo encontré a usted. Los marines, se han ido todos, informó Akainu con el rostro sombrío. ¿Qué? Garp se puso de pie lentamente, hurgándose la nariz. ¿Ese chico, se recuperó y escapó? Los párpados de Arthur se le pusieron pesados. Ya no podía mantenerse despierto. Recordó vagamente el implacable ataque de Garp, su cuerpo gritando en protesta, luego la oscuridad cuando su cabeza se estrelló contra algo duro. Perdía y recuperaba la consciencia a ratos, oyendo un extraño gemido gutural, la sensación de algo afilado que le roía la carne, una voz que lo instaba a despertar. Arthur, medio dormido, sintió algo diminuto que lo roía. Encías diminutas y desdentadas que no le perforaban la piel. No se molestó en reaccionar y volvió a dormirse.
Momentos después, alguien lo sacudía y una voz le susurraba al oído, intentando despertarlo. Arthur siseó, abriendo los ojos de golpe. Le dolían los músculos, su cuerpo gritaba en protesta, cada fibra agotada. ¿Dónde estoy? Miró a su alrededor, con el corazón latiéndole con fuerza, momentáneamente desorientado, pensando que lo habían recapturado. Entonces, al aclararse la vista, se dio cuenta de que estaba en una cueva, con el aire impregnado de un hedor a almizcle animal. ¿Estás despierto? Una voz grave resonó cerca. Arthur giró la cabeza y casi golpeó al que hablaba. Una figura, aproximadamente de su tamaño, estaba frente a él, cubierta con lo que parecía ser una piel de dinosaurio cosida. La voz, sin embargo. ¿Qué eres? Arthur frunció el ceño, y entonces lo entendió. Miskina Acier, el alquimista que creó el oro puro. Tras ser tragado, Alchemy evadió a los dinosaurios en el estómago del rape creando este disfraz. Llevaba 200 años viviendo como un dinosaurio. Esa es una forma bastante grosera de saludar a alguien, dijo Acier, quitándose lentamente el disfraz de dinosaurio. Su rostro era redondo, su cuerpo regordete, su cabello dorado despeinado, su ropa hecha jirones. Aún se veían rastros de sus otrora atractivos rasgos, pero 2 siglos de una dieta basada únicamente en carne de dinosaurio le habían pasado factura. Algo asustó a Bombori hace un par de días. Estaba dando vueltas como un loco, probablemente se topó con otros reyes del mar. Fue entonces cuando te tragaron, ¿verdad? Preguntó Acier, rascándose la cabeza. ¿Me salvaste? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Arthur arqueó una ceja, ignorando la pregunta, sorprendido de estar vivo. Gracias por sacarme del ácido. Estiró su cuello rígido y se puso lentamente de pie. Ja ja ja. Debería agradecerte. Han pasado casi 200 años desde que hablé con otro humano. Viviendo con estos dinosaurios, casi olvidé lo que era ser, bueno, humano. Ja 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 ja. La risa de Acier resonó por la cueva mientras se frotaba las mejillas regordetas. Estuviste inconsciente casi medio día. Pero no fui yo quien te salvó, sino los dinosaurios. Señaló la entrada de la cueva. La vida encontró un camino. Las criaturas, si no morían inmediatamente por un cambio drástico en el entorno, se adaptaban, evolucionando para sobrevivir. Y en el mundo de One Piece, 200 años eran tiempo más que suficiente. Los dinosaurios, tras haber vivido tanto tiempo en el estómago del rape, eran inmunes al ácido. Encontraron a Arthur y lo sacaron del mar corrosivo, confundiéndolo con comida. Entonces, ¿le debo la vida a un montón de dinosaurios? Arthur se frotó el estómago con una sonrisa irónica en el rostro. Si no lo hubieran encontrado, Zuru o Akainu lo habrían recapturado y lo habrían devuelto a Impel Down. Esperaba una comida decente, pero supongo que te prescindiré de ella por ahora. Ja 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 ja. Miró a un grupo de dinosaurios jóvenes que jugaban cerca de la entrada de la cueva. Su batalla con Garp había distorsionado su sentido del tiempo. Podrían haber sido un par de días, o una semana. Pero la pelea había disipado la frustración de su encarcelamiento en Impel Down, dejándolo con una extraña sensación de vigor. Sus decisiones ahora se basaban en el capricho, no en la estrategia. Te llamas Miskina Acier, ¿verdad? Se estiró Arthur, intentando aliviar el dolor muscular. Exigirse al máximo le había pasado factura. Acier se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo supiste? Fui famoso, pero eso fue hace más de un siglo. ¿Has oído hablar de mí? Aunque, ver mi cara ahora, es un poco desalentador, había sido un hombre muy atractivo en su época, un científico exitoso con cierto encanto. Pero el tiempo, como decían, era una amante cruel. Tu apariencia no importa. Mientras exista el oro puro, tu nombre perdurará. Y acabo de conocer a una niña llamada Miskina Olga. La mirada de Arthur era firme y su tono neutral. La creación del oro puro, algo que ni siquiera debería existir, demostró el genio de Acier, su comprensión de la metalurgia, mucho más allá de lo común. Estaba perdido allí. Su lugar estaba con Vegapunk, investigando armas de piedra marina o creando los cuerpos metálicos de los pacifistas. A Acier no le sorprendió que Arthur supiera sobre el oro puro. Hace 2 siglos, la noticia de su creación se extendió como un reguero de pólvora. Todos el gobierno mundial, los piratas habían venido a buscarlo. Su esposa había sido asesinada por piratas que buscaban el tesoro. Olga y mi hija. ¿Está viva? ¿Dónde está?
Los ojos de Acier se llenaron de lágrimas y su voz se quebró por la emoción. Agarró la mano de Arthur con una fuerza sorprendente. 200 años y no esperaba volver a escuchar su nombre. El hedor almizcle animal se intensificó. Ella es y. Arthur apartó la mano, arrugando la nariz y expandiendo su haki de observación, localizando instantáneamente a Olga. Está en el segundo estómago. Y a cambio de esa información, tomaré el oro puro de Alchemy en el tercer estómago. El oro puro, esa maldita cosa. Tómala. Solo, por favor, tráeme a mi hija. Te lo ruego. La voz de Acier se quebró mientras luchaba por moverse. 2 siglos en el estómago del rape le habían atrofiado las piernas. Las distancias cortas eran manejables, pero cualquier otra cosa era imposible. Traer a tu hija contigo, eso se puede arreglar. Arthur consideró la oferta. Un científico como Acier era un recurso valioso, demasiado valioso para desperdiciarlo. Podría ser útil en el Nuevo Mundo, ayudando a fortificar su futuro territorio, moldeando el metal con su electromagnetismo. Te traeré a tu hija si aceptas dejar este rape y unirte a mi tripulación. Arthur sonrió con voz serena y mirada firme. Te traeré a tu hija de vuelta a cambio de tus servicios. Te doy 2 años para que consideres mi oferta. Arthur planeaba presenciar de primera mano el amanecer de la gran era pirata, la coronación del rey pirata y la caída de la vieja guardia. Reclutar una tripulación completa y conquistar territorio tendría que esperar. Si traes de vuelta a mi hija, haría cualquier cosa. Incluso moriría por ti. La voz de Acier temblaba de emoción ante la perspectiva de volver a ver a Olga. Pero no crearé más oro puro. Es obra del diablo, un milagro nacido de la casualidad, imposible de replicar. Arthur rió entre dientes. No me interesa el oro puro. El oro de la isla alquimista, en el tercer estómago, era más que suficiente para crear varios brazaletes. Iré a buscar a tu hija. Espérame aquí. Un rayo crepitó y él desapareció de la cueva. El haki de observación de Arthur monitoreaba a Olga en el segundo estómago, Tsuru la seguía, y a Kainu y Garp en el primero, todavía buscando una salida. Su haki no era rival para el suyo. Él no estaba preocupado. Podía alcanzar a Olga fácilmente. Su prioridad era recuperar su resistencia. El tamaño del estómago del rape era asombroso. ¿Qué tipo de energía podría sustentar a una criatura tan enorme? Y este era solo uno de los innumerables reyes marinos que vagaban por las profundidades. Los que custodiaban la isla Gyojin eran aún más grandes, verdaderamente colosales. Pero a Arthur no le importaba su tamaño. Para él, eran comestibles o no. Voló a una isla cercana, llena de bosques, cazó algunos animales, encendió un fuego con un rayo y comió hasta saciarse. Jejeje. Espero que esos idiotas se hayan ido. Olga, tapándose la boca, rió entre dientes, con la voz llena de una alegría siniestra. Tsuru, tras haberla seguido durante días, finalmente emergió con voz cansada. ¿Por qué no buscas el oro puro, niña? Dáselo al gobierno mundial o a nosotros, los marines. Es mejor que se quede escondido aquí para siempre, ¿no? Estaba cansada de esperar. ¿Quién sabía a dónde los llevaba este rape? Quizá nunca escaparan. Y hay un pirata peligroso que te siguió hasta aquí. Si descubre lo del oro, te matará y se lo quedará. Tsuru pintó un sombrío retrato de la villanía de Arthur, con la esperanza de convencer a Olga de que se uniera a los marines honestos. Ups. Atrapado. Los ojos de Olga se abrieron con fingida sorpresa mientras se subía a la espalda de Elizabeth, lista para huir. Vicealmirante Tsuru, hablando tonterías a espaldas de alguien. ¿Es ese el procedimiento habitual de los marines ahora? Mira a Roger, Shiki, Barba Blanca, todos víctimas de tu propaganda. Una voz burlona se escuchó detrás de Tsuru. En realidad, aparte de Shiki, tanto Roger como Barba Blanca solo habían tomado represalias contra los marines tras ser provocados. Si los marines los hubieran dejado en paz, no se habrían molestado. Roger, quizás, tenía sus propios planes. Pero Barba Blanca, a él solo le importaba su tripulación, su familia. Roger, buscando la verdad oculta por el gobierno mundial, se había convertido en un objetivo. Las órdenes de Sengoku eran vigilar a Barba Blanca. Garps para capturar a Roger. La repentina voz sobresaltó a Tsuru. Se giró bruscamente y abrió mucho los ojos al reconocer la figura que tenía delante. Arthur. ¿Qué haces aquí? Su voz era cortante, con un deje de incredulidad. Parecía renovado, como si no hubiera librado una batalla agotadora.
Pero los temblores que habían sacudido el estómago del rape hacía apenas un día. Hizo clic. Garp no lo había capturado. Adoptó una postura de combate con expresión sombría. Dime, ¿qué quieres? Vicealmirante Tsuru, no me mire así. En cuanto a lo que quiero, seguro que, con su inteligencia, puede deducirlo. Estoy aquí por el oro puro. La sonrisa de Arthur era fría e indiferente. Olga, observando su enfrentamiento, se rió. Ji. Van a pelear. Puedo escapar. Se rió entre dientes, su incapacidad para ocultar sus pensamientos resultaba casi cómica. El rostro de Tsuru se endureció. Las intenciones de Arthur eran claras. El oro puro le otorgaba una vida prolongada. Si lo conseguía, permanecería en su máximo esplendor durante siglos. Una amenaza no solo para los marines, sino para el mundo entero. Ella no permitiría que eso sucediera. No te lo daré, Arthur. No a un villano como tú. Su voz estaba llena de convicción. Lo detendría, aunque le costara la vida. Arthur rió. Vicealmirante Tsuru, sin ánimo de ofender, pero usted no está al nivel de Garp. Él podría detenerme. Pero usted ni siquiera se acerca. Su tono destilaba desdén. Detener a villanos como tú es el deber de un marine. Haré lo que sea necesario. Basta. Rugió Arthur, interrumpiéndola. Estaba impaciente. Dile a Garp que venga de detenerme. En cuanto a ti, es hora de la siesta. Él desapareció en un destello de relámpago, mientras su puño se disparaba hacia ella. Demasiado rápido, ese fue el único pensamiento de Tsuru mientras el ataque ultra rápido de Arthur acortaba la distancia. Incluso con su haki de observación, no pudo reaccionar a tiempo. El impacto la envió volando hacia atrás y su pequeño cuerpo se estrelló contra una formación rocosa. Retumbar. Las rocas se derrumbaron, enterrándola debajo de ellas. Tsuru, más fuerte que la mayoría de los vicealmirantes, seguía sin ser rival para Arthur. Solo oponentes de nivel almirante merecían su atención. Ignorándola, se giró hacia Olga, con una pequeña y siniestra sonrisa en los labios. Se alzaba sobre ella, con voz suave pero firme. Ven conmigo, pequeña. Alguien quiere verte. Parecía un extraño espeluznante ofreciéndole dulces a un niño. ¿Eh? Sorprendida por el tono autoritario de Arthur, Olga retrocedió instintivamente medio paso, presionando su pequeña figura contra su compañera lagartija verde, Elizabeth, quien temblaba ante la imponente presencia de Arthur. Fue un pequeño milagro que la criatura no se hubiera desmayado por la fuerza de su aura. Tú, pirata codicioso. ¿También buscas mi tesoro? Pues te lo diré. Es mío. Soy la persona más codiciosa del mundo. Olga, aparentemente avergonzada por su retirada involuntaria, infló el pecho y su pequeña voz se llenó de bravuconería mientras miraba desafiante a la imponente figura que tenía delante. El ojo de Arthur se movió. Esta conversación con la pequeña y excéntrica muchacha, aislada durante casi 2 siglos, le resultaba cada vez más aburrida. Extendió la mano y, con su gran mano, sujetó suave pero firmemente la parte posterior del cuello de Olga, levantando su pequeña figura, que no se sentía más pesada que una pluma, en el aire. No necesito tu consentimiento, dijo Arthur, acomodándose sobre la espalda de Elizabeth, quien se había desplomado en el suelo entre el miedo y el agotamiento, y miró fijamente a Olga con severidad. Ahora, llévame al tercer estómago. O te convertirás en el ingrediente principal del guiso de esta noche. Aunque Arthur podía llegar fácilmente a la isla Alchemy por sí solo, usar su forma de rayo, llevar a Olga, agotaría su valiosa resistencia. Necesitaba transporte. Elizabeth, gimiendo ante la amenaza apenas velada de Arthur, se puso de pie de un salto y salió disparada, moviendo furiosamente sus pequeñas piernas. 30 minutos después, Garp y Akainu finalmente llegaron al segundo estómago, descubriendo una escena de destrucción inusual. Una pila de rocas destrozadas y, en su base, la forma inconsciente del vicealmirante Tsuru. Tsuru-chan. Garp, con una extraña urgencia en la voz, corrió a su lado y la sacudió suavemente. Los ojos de Tsuru se abrieron de golpe. Sus primeras palabras fueron una súplica desesperada, con la voz tensa y apremiante. Arthur, se llevó a la chica. Tienes que detenerlo. No dejes que se quede con el oro puro. Es mocoso, te hizo daño. Rugió Garp, con los ojos encendidos de furia, y sus instintos protectores anulando su habitual jovialidad.
Los dos vicealmirantes comenzaron una búsqueda frenética de Arthur, con los ojos escudriñando cada rincón y grieta del grotesco paisaje. Cuanto más descendían dentro del pez rape, más oscuro y frío se volvía el ambiente y el brillo dorado del señuelo se desvanecía en un recuerdo lejano. Elizabeth, jadeante, su pequeño cuerpo temblando de cansancio, finalmente llegó a la isla Alchemy en el tercer estómago, depositando a Arthur y Olga cerca de la orilla. Arthur, todavía sosteniendo a Olga, comenzó su viaje a través de la isla desolada, comparando el paisaje con la información obtenida del diario de Acier y sus propios recuerdos. El silencio de ese bajo vientre era desconcertante, roto solo por el goteo ocasional de ácido corrosivo, y el aire era gélido. Olga se estremeció, ajustándose la ropa raída a su pequeño cuerpo. ZZZZZZT. La mano libre de Arthur crepitó con un rayo, iluminando el paisaje desolado, mientras el voltaje creciente reprimía el frío. Olga, mirando su mano brillante con una mezcla de sorpresa y sospecha, se dio la vuelta rápidamente, burlándose. HMPH. Aunque me calientes, no compartiré mi tesoro. Ríndete. No tengo intención de compartirlo. ¿Y de verdad crees que necesito tu ayuda para encontrarlo? El tono de Arthur estaba teñido de diversión. Los ojos de Olga se abrieron de sorpresa y luego una sonrisa siniestra se extendió por su rostro. Ji. En cuanto lo encuentres, me pegaré a ti como lapa y te lo robaré mientras duermes. MMM. Rápidamente se tapó la boca con la mano. Arthur rió entre dientes. Niña, no es bueno decir todo lo que piensas, ¿sabes? Puede ser peligroso. No soy una niña. Soy mayor que tú. Casi 200 años. Olga se retorcía entre las manos de Arthur, agitando sus cortos brazos y piernas inútilmente, incapaz de alcanzar el suelo. Continuaron discutiendo mientras atravesaban la isla y finalmente llegaron a una estructura peculiar y ruinosa. Arthur dio un paso adelante, destrozando las enormes puertas con un solo puñetazo, y entró en el oscuro corredor que había más allá. Zuf. 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 Flechas con puntas de metal salían disparadas desde trampas ocultas en las paredes. Arthur los desvió sin esfuerzo con su electromagnetismo, haciéndolos caer al suelo con un ruido inofensivo. Estas trampas infantiles podían engañar a la gente común, pero cualquiera con un mínimo de atención, o incluso con un haki de observación rudimentario, podía evitarlas fácilmente. Recorrieron el largo pasillo y llegaron a un abismo. Al otro lado había un objetivo. Solo al acertarle podrían tender un puente sobre la brecha. Un triceratops y un pterodáctilo rugieron desde el otro lado, sus llamadas resonaron en el espacio cavernoso. Arthur chasqueó los dedos. ¡Mierda! Una lanza de rayos se materializó, volando a través del abismo y perforando el objetivo. Clic. 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 Los engranajes zumbaban y crujían mientras el puente se extendía lentamente, sus componentes metálicos crujían bajo la tensión de siglos de desuso. Ignorando el rugido de los dinosaurios, Arthur cargó con Olga a través del abismo y continuó su viaje por otro largo pasillo. Al final del pasillo se alzaba una enorme cabeza de cocodrilo, intrincadamente tallada, con las fauces abiertas, revelando una serie de cerraduras. Era inquietantemente realista, elaborada con una destreza que contradecía su antigüedad y el duro entorno. Arthur lo reconoció como una de las trampas de Acier, diseñada para evitar que los ladrones codiciosos alcanzaran el oro puro. El verdadero tesoro se encontraba escondido abajo, en su laboratorio secreto. Olga rió entre dientes. Ji. ¿Está el oro puro ahí abajo? Lo robaré cuando lo encuentres. Arthur, suspirando por dentro ante su incapacidad de guardar un secreto, dio un pisotón con una fuerza repentina y explosiva. ¡Buuu! El suelo debajo de ellos se hizo añicos, revelando un agujero oscuro y enorme. ¡Abajo vamos! Saltó hacia la oscuridad, todavía cargando a Olga. ¡Ah! El grito aterrorizado de Olga resonó en la oscuridad. Todo rastro de su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazado por un terror puro y puro. Golpear. Aterrizaron sobre un cojín blando, amortiguando la caída. Arthur, imperturbable, activó su campo eléctrico, iluminando la cámara oculta. Abrió otra puerta de madera y dejó al descubierto el laboratorio de Acier, de 2 siglos de antigüedad.
Filas de estanterías cubrían las paredes, llenas de volúmenes sobre metalurgia, alquimia y otras disciplinas científicas. Ecuaciones y diagramas complejos cubrían una pizarra. Minerales de colores yacían dispersos sobre una mesa, junto a diversas herramientas e instrumentos, todos cubiertos por una gruesa capa de polvo. La expresión de Olga cambió, su voz tembló levemente. ¿Este es el laboratorio de mi estúpido padre? No sé si tu padre es estúpido. Lee su diario primero. Arthur cogió el grueso diario encuadernado en cuero de la mesa y se lo lanzó a Olga. Entonces, su mirada se fijó en un recipiente de vidrio con forma de lámpara, su base de madera adornada con intrincados tallados, llena de un líquido transparente que suprimía la luminiscencia del oro puro. En el interior flotaba suavemente un trozo de metal del tamaño de un puño. Así que esto es el oro puro, el tesoro que enloqueció al mundo. Arthur levantó el recipiente, recorriendo con los dedos el cristal liso. Este objeto aparentemente insignificante, si fuera revelado al mundo exterior, encendería una tormenta de codicia y violencia, tal vez incluso superando el caos de la naciente gran era pirata. El oro puro, con su luz contenida en el recipiente de cristal, parecía inofensivo. ¿Quién diría que albergaba el secreto de la casi inmortalidad? Grieta. Arthur rompió el cristal y el líquido supresor de luz salpicó mientras la pepita de oro puro del tamaño de un puño caía en su mano. Una brillante luz dorada estalló, eclipsando momentáneamente incluso el aura eléctrica de Arthur, iluminando el laboratorio como si fuera mediodía. Retumbar. El pez rape gigante, Bomborí, aunque todavía inconsciente por el dolor, parecía sentir la presencia de su posesión más preciada, moviéndose en las profundidades. Arthur entrecerró los ojos. Incluso su visión mejorada luchaba por hacer frente a la intensa luz dorada. ZZZZZZT. Usando su electromagnetismo, extrajo varios minerales metálicos sin corroer de la mesa. El intenso calor de su rayo derritió instantáneamente el oro puro, dándole forma de 4 brazaletes. Luego, cubrió los brazaletes con los minerales fundidos, ocultando la brillante luz dorada. 4 pulseras de color plata ahora adornaban su muñeca izquierda. Su misión allí estaba completa. Mientras se giraba para irse y Olga, con su pequeño cuerpo temblando, se mordió el labio, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tras leer el diario de su padre, finalmente comprendió sus motivaciones. Los años de resentimiento se desvanecieron, reemplazados por una oleada de dolor y arrepentimiento. Comprender que su padre había creado el oro puro para ella era insoportable. No llores. Ahora que entiendes las intenciones de tu padre, ve a buscarlo, dijo Arthur con dulzura, levantándola por la nuca una vez más. Pero está muerto. Sollozó Olga, con la voz apenas un susurro. Arthur rió entre dientes. Si supiera dónde está el oro puro, ¿por qué te traería? Hice un trato con tu padre. Estoy aquí para reunirte, tonto. Tú eres el tonto. Gritó Olga, forcejeando para zafarse de él. Al salir del laboratorio, Arthur observó las innumerables fórmulas y diagramas que cubrían las paredes. La culminación de la investigación de Acier. Formó una pequeña bola de relámpago intensamente comprimida en la palma de su mano y la lanzó a la habitación. Garp, Zuru y Akainu seguían dentro del rape. Encontrarían este lugar tarde o temprano. No podía arriesgarse a que el gobierno mundial redescubriera el secreto del oro puro. ¡Boom! La explosión arrasó el laboratorio, destruyendo todo lo que había dentro y las notas de la investigación quedaron reducidas a cenizas, perdidas para la historia. El sonido llegó a Garp, Zuru y Akainu, quienes todavía estaban buscando una salida en el tercer estómago. ¿Qué fue eso? ¿A quién le importa? Vamos a ver. Es mocoso de Arthur, seguramente esté ahí. Le voy a dar una lección que no olvidará. Gruñó Garp, hurgándose la nariz. Olga, dile a Elizabeth que haga un desvío, dijo Arthur, mirando en dirección a los marines que se acercaban. ¿Por qué? En línea recta es más rápido. Se quejó Olga, ansiosa por ver a su padre. Bien, pero si nos topamos con esos marines, podrías quedar atrapado en el fuego cruzado y morir. Arthur se encogió de hombros. No temía otra pelea con Garp y los demás. Pero le había prometido a Acier que traería a Olga de vuelta sana y salva. No arriesgaría su vida. Elizabeth, desvíate. Ahora. Gritó Olga, sin esperar a que Arthur repitiera. Elizabeth, al oír la orden de su amo, cambió de rumbo instantáneamente.
evitaron con éxito a los marines. En una isla flotante en el primer estómago, varios dinosaurios grandes vagaban en busca de comida, mientras un grupo de dinosaurios más jóvenes jugaba cerca de la entrada de una cueva. Entre ellos, Acier, con su andrajoso disfraz de dinosaurio, se arrastraba sin rumbo. Sus movimientos imitaban a los dinosaurios entre los que había vivido durante 2 siglos y su olor era indistinguible del de ellos. Caminaba ansiosamente de un lado a otro, esperando el regreso de Arthur. El paso firme de Elizabeth resonó mientras cruzaba el mar ácido y llegaba a la isla. Rugido. Los dinosaurios, con su sentido del olfato muy desarrollado, notaron inmediatamente a los recién llegados. «Quítense de mi camino». Retumbó la voz de Arthur, y su haki del conquistador se encendió, dispersando a los dinosaurios aterrorizados. Aunque su haki había despertado hacía unos días, aún no podía controlarlo por completo. Podía proyectar su presencia, su dominio, pero aún no podía usarlo ofensivamente para dejar inconsciente a la gente. Lamentó no haberle preguntado a Qin Hao sobre el haki del conquistador. Seguía dudando sobre este nuevo poder. Aunque no estaba demasiado preocupado. Los usuarios del haki del conquistador eran comunes en el Nuevo Mundo. Con el tiempo encontraría a alguien con quien entrenar. Mientras los dinosaurios huían, Acier se acercó y abrió mucho los ojos al ver a la pequeña niña de cabello dorado en la espalda de Elizabeth. Olga lo miró fijamente, sin palabras. 2 siglos, no esperaba este reencuentro. Olga, ¿esa es, Olga? Las lágrimas corrían por el rostro regordete de Acier mientras corría hacia ella, sus piernas atrofiadas moviéndose a una velocidad sorprendente. ¡Guau! Papá. Padre e hija se abrazaron y sus sollozos resonaron en la caverna. Acier, traje a tu hija de vuelta. Nuestro trato sigue en pie, ¿verdad? Arthur interrumpió su emotivo reencuentro. No le interesaba presenciar el drama familiar. Sí, por supuesto. Acier se secó las lágrimas y asintió vigorosamente. Nunca esperó volver a ver a su hija. Estaba agradecido y cumpliría su acuerdo con Arthur. Bien, dijo Arthur con una sonrisa satisfecha. Recuerda. Volveré a buscarte en 2 años. El rape se sintió atraído por el oro puro. Solo tenía que activarlo y este vendría a él, como una polilla a la llama. El propio Alchemy había sido parcialmente tragado debido a la presencia del oro puro. Su misión allí estaba cumplida. Les ordenó a Acier y Olga que permanecieran ocultos, y luego, concentrando su poder, se preparó para inducir el vómito en la enorme criatura, expulsándose junto con Garp, Tsuru y Akainu. Tras calmar a Acier y Olga, Arthur no perdió tiempo. Levantó el brazo derecho, transformándolo en un rayo puro. ZZZZZZT. Juicio divino. Un enorme rayo brotó de su palma y golpeó la pared iridiscente del estómago del rape. Retumbar. La criatura, sacudida por el repentino e intenso dolor, se agitó salvajemente en las profundidades, con el estómago revuelto. Tercer estómago, Isla Alchemy. ¿Qué pasa? ¿Se está volviendo loco el rape otra vez? Preguntó Tsuru, mientras el suelo bajo sus pies se inclinaba peligrosamente, casi tirándolos al ácido corrosivo. Ese maldito mocoso, Arthur, debe estar detrás de esto, gruñó Garp. Su intuición, perfeccionada durante décadas persiguiendo a Roger, era acertada. Los temblores son cada vez más fuertes. Algo está pasando, añadió Akainu con rostro sombrío. Como si fuera una señal, el tercer estómago se contrajo violentamente y un torrente de ácido y escombros estalló, como una inundación repentina, atravesando el segundo estómago hasta el primero, arrastrando a Garp, Tsuru, Akainu y Arthur. Tsuru-chan, cuidado. El ácido agitado los arrastró hacia la garganta del rape, cuya enorme lengua, como una montaña, les bloqueaba el paso. Garp, agarrando a Tsuru y a Akainu, esquivó el ácido que brotaba y la lengua monstruosa, saltando a través de las fauces abiertas de la criatura. ¿Ya y salimos? Preguntó Tsuru, con la voz aturdida y la cabeza dándole vueltas, como si todavía estuviera atrapada en una pesadilla. Lo logramos. ¿Dónde está ese tal Arthur? Garp, cargando con Tsuru y Akainu, usó a Geppo para flotar sobre el mar. Su monstruosa resistencia parecía no verse afectada por la prueba. Bájanos, dijo Akainu, y sus náuseas finalmente remitieron. Él también usó a Geppo para mantenerse en el aire. Arthur todavía está dentro o salió primero, dijo Tsuru, secándose el sudor de la frente. Su mente analítica ya estaba trabajando.
Ya no era de noche cerrada. Llevaban días dentro del rape. El sol estaba alto en el cielo y el cielo estaba despejado. Chapoteo. El sonido de algo golpeando el agua llamó su atención. Es mocoso. Se escapó. Garp sonrió, extendiendo las piernas y desatando una lluvia de ataques Rankyaku. Zuf. 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 Las aspas de aire comprimido en forma de media luna cortaron el mar, dejando rastros en el agua que desaparecieron rápidamente. Ja 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 ja. Vicealmirante, no se moleste en despedirme. Arthur saludó con la mano y se zambulló en el mar. Los tres marines observaron en un silencio atónito. ¿No es Arthur un consumidor de frutas del diablo? ¿Cómo sabe nadar? Tsuru frunció el ceño, desconcertado. No te preocupes, Tsuru-chan. ¿Funciona tu lock pose? Volvamos al cuartel general. Garp se encogió de hombros. La huida de Arthur no parecía molestarle mucho. Supongo que no tenemos elección. Tsuru asintió, comprobando su lock pose. Los tres, usando a Jepo, volaron hacia Marineford. Momentos después de que se fueron, la cabeza de Arthur salió a la superficie, con el cabello seco, como si no hubiera estado recién sumergido. Usando a Jepo hasta el final, como era de esperar del más fuerte de los marines. Arthur sonrió y los siguió a distancia, dejándolos guiar el camino. El rape no se había alejado mucho de las puertas de la justicia. Garp, Tsuru y Akainu tardaron solo 2 horas en llegar a Marineford. Los marines que custodiaban las puertas de la justicia, al ver que se acercaban los tres vicealmirantes, emitieron órdenes de inmediato. Esos son el vicealmirante Garp, el vicealmirante Tsuru y el vicealmirante Sakazuki. Abran las puertas. Sí, señor. Los marines, con sus sombreros de gaviota, se apresuraron a activar los enormes mecanismos. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Las puertas de la justicia se abrieron lentamente. Los tres vicealmirantes descendieron y aterrizaron en el muelle, dando por concluido su largo viaje. Solo Tsuru mostraba signos de fatiga, con una ligera capa de sudor en la frente. Por favor, verifiquen sus códigos de identificación, vicealmirantes, dijo un capitán de la marina, acercándose y saludando. Debía seguirse el protocolo. En un mundo con innumerables habilidades de frutas del diablo, incluidas la mímica y la transformación, la verificación era esencial. Garp, flanqueado por Tsuru y Akainu, proporcionaron sus códigos y luego se dirigieron hacia el cuartel general de la Marina. ¿No los enviaron para reforzar Impel Down? ¿Dónde está su nave? ¿Y su escolta? El capitán y sus hombres intercambiaron miradas de desconcierto. Que Garp destruyera su nave durante las misiones era habitual, pero esta vez, simplemente lo habían enviado a sofocar un motín. ¿Tan grave había sido la situación? Ah, ¿sí? Garp-san, ¿has vuelto? ¿Se ha resuelto el asunto de Impel Down? Los saludó Kusan, con su habitual actitud perezosa. No había podido acompañarlos en la misión, pues acababa de regresar. Ja 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 ja. Casi. Rió Garp, hurgándose la nariz. Los cuatro caminaron hacia el cuartel general. Al llegar a la oficina del almirante de flota Kong, Garp irrumpió sin llamar. Kong, encorvado sobre su escritorio, enterrado bajo una montaña de papeles, ni siquiera levantó la vista. Solo Garp sería tan irrespetuoso. ¿Has vuelto? Terminó de firmar un documento, lo dejó a un lado y los miró con expresión tranquila. Me han informado de la situación. Arthur escapó. El gobierno mundial quiso mantenerlo en secreto, pero los Morgan se les adelantaron. Así que, ya está. ¿Qué pasó durante su prolongada ausencia? Su voz estaba cargada de cansancio. Kong había discutido con los 5 ancianos, exigiendo que Vegapunk rindiera cuentas. Estaba seguro de que el científico estaba involucrado en la fuga de Arthur. Pero no le hicieron caso. Vegapunk era demasiado valioso, valía 10 Arturos a sus ojos. La muerte de un almirante era un precio pequeño. Eran reemplazables. Pero Vegapunk, un genio como él era un talento único. Ja 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 ja. ¿El gobierno mundial intenta reescribir la historia otra vez? Los marines son los únicos que quedan mal, se quejó Garp. Basta, Garp. No estamos aquí para hablar de Impel Down. De regreso, nos encontramos con ese rape que el gobierno mundial ha estado buscando, el que se tragó a Alchemy hace 200 años, dijo Tsuru. ¿Qué?
Kong se levantó de golpe de la silla, con su imponente figura irradiando poder y la voz cargada de incredulidad. ¿Ese rape? ¿El del legendario oro puro? Incluso Kong, normalmente imperturbable, no pudo permanecer indiferente ante el oro puro, el legendario tesoro que, según se rumoreaba, retardaba el envejecimiento. No. Lo que Chur-chan quiere decir es que Arthur también estaba allí cuando nos topamos con el rape, aclaró Garp, con su habitual franqueza. Y luchamos dentro del rape. Tiene algún poder que neutraliza mis ataques. No pude capturarlo. Y no sé si se llevó el oro puro. Otra vez es mocoso. El ojo de Kong se crispó. El nombre de Arthur se estaba convirtiendo en sinónimo de problemas. Su sola mención bastaba para encender la furia de Kong, una rabia que rivalizaba con su odio por Patrick Redfield. Y Redfield, al menos, no era tan problemático como Arthur. Vegapunk. El rostro de Kong se sonrojó, las venas se le hincharon en la frente y su ira se redirigió hacia el científico. Estaba seguro de que Vegapunk estaba involucrado en la fuga de Arthur. Los usuarios de frutas del diablo, suprimidos por piedra marina, no podían usar sus poderes. Nadie había superado jamás esa debilidad. No era cuestión del desarrollo de una fruta del diablo. Era una ley fundamental del mundo de One Piece, una fuerza equilibrante. El simple hecho de poder moverse bajo la influencia de la piedra marina era una hazaña. El Pyrobloin del mar, la pesadilla de los consumidores de frutas del diablo, era ineludible. Era una absoluta amenaza. Puedo sentir su rabia desde aquí. Arthur, invisible tras infiltrarse en el cuartel general de la Marine, escuchó el arrebato de Kong a través de su haki de observación. Sintió una punzada de compasión por Vegapunk. El científico, sin darse cuenta, le había pintado una diana en la espalda. Pero el objetivo de Arthur era único: encontrar Vegapunk. Escuchó atentamente cualquier mención a la ubicación de la División de Ciencias, luego comenzó su infiltración, moviéndose silenciosamente a través de la base, evitando patrullas, su presencia enmascarada por su electromagnetismo, indetectable para aquellos con haki menos desarrollado. Cuanto más se acercaba a la División de Ciencias, más estricta se volvía la seguridad. Había guardias apostados cada pocos metros, incluso más fortificados que Impel Down. Desde la distancia, la División de Ciencias parecía una fortaleza futurista. Su exterior liso y metálico relucía bajo las luces, y la entrada estaba flanqueada por conjuntos de sensores de alta tecnología. Este nivel de tecnología, siglos por delante de cualquier cosa fuera de estos muros, resultaba chocante. El haki de Arthur escaneó el interior del edificio, notando los numerosos Dendenmushi de vigilancia. No lo detendrían. El verdadero desafío era y la gente. Entrar a escondidas es imposible. Hay demasiados agentes del CP0. Observó el edificio desde lejos, mientras formulaba un plan. La invisibilidad no duraría. Lo detectarían al instante. Esperó pacientemente. Una figura, un agente del CP0 con una túnica blanca y una pequeña máscara de payaso blanca, emergió de detrás de un edificio, dirigiéndose hacia la División de Ciencias. Lo siento por hacer esto. Arthur se estiró, preparándose para un ataque sorpresa. La invisibilidad no funcionaría, pero un disfraz sí. Todo agente del CP0 era un oponente formidable. Un ataque rápido y decisivo era esencial. Si fallaba, tendría que retirarse y abandonar su misión por el momento. Respiró profundamente, su cuerpo se tensó, su poder se concentró y estaba listo para ser desatado. Toca, toca, toca. Los pasos del agente enmascarado eran precisos, mesurados, cada paso idéntico. Tenía aproximadamente la misma altura que Arthur, alrededor de 1,90 m, y era de complexión delgada, aunque la voluminosa túnica ocultaba su figura. 300 yardas y 200 y 100 y... Arthur calculó la distancia. Los edificios circundantes le servirían de cobertura. Mientras mantuviera el radio de la explosión, podría eliminar a la gente sin llamar la atención. 3. 2. 1. Lanzó su ataque, su presencia reprimida explotó hacia afuera y su velocidad alcanzó su punto máximo. ZZZZZZT. Su mano, crepitante por la electricidad, se transformó en una espada, toda su fuerza concentrada en un único y devastador golpe, dirigido al cuello del desprevenido agente. ¿Quién? El agente apenas tuvo tiempo de reaccionar. SHHH. La hoja del rayo le cortó el cuello y lo decapitó instantáneamente.
La cabeza voló hacia arriba y la gran velocidad del ataque evitó que hubiera salpicaduras de sangre. Arthur se puso rápidamente la túnica y la máscara, ocultando su uniforme de prisión. Se frotó las sienes. El ataque, aunque no lo había agotado físicamente, había agotado su energía mental. Si sucedía con demasiada frecuencia, se desplomaría de agotamiento. Mantener una concentración tan intensa era agotador. Convenientemente disfrazado, Arthur incineró rápidamente el cuerpo del agente CP0 con una ráfaga de electricidad de alto voltaje, asegurándose de que no quedara ningún rastro. Con un disfraz, la infiltración era fácil. Arthur imitó el paso del agente, caminando hacia la división de ciencias. Los guardias, al ver la túnica y la máscara, saludaron y se hicieron a un lado, sin hacer preguntas. La autoridad del CP0 era absoluta. Pasó por varios puntos de control, ordenando casualmente a los guardias que desactivaran las luces de los sensores y entró en la división de ciencias. En un laboratorio de nivel inferior, un grupo de científicos, liderado por Vegapunk, estaba llevando a cabo un experimento, con sus dos asistentes flanqueándolo. Dragon y Shadownat estaban de guardia afuera del laboratorio. Dr. Vegapunk. Otro gran avance. Exclamó uno de los asistentes, con los ojos abiertos de par en par por la admiración. Tras dominar la transferencia de la fruta del diablo Zoan, también has descifrado el código de la paramecía. Permitir que objetos inanimados adquieran sus poderes. Esto es monumental. Su tono era reverente, como un estudiante alabando a su maestro. Vegapunk simplemente asintió, con expresión tranquila, como si hubiera logrado una tarea menor. Llevaba tiempo trabajando en ello. Con el suministro inagotable de frutas del diablo del gobierno mundial, era solo cuestión de tiempo. Zoan y ahora paramecía. Frutos de Logia. Son demasiado volátiles, demasiado peligrosos. No son adecuados para tales experimentos. Imbuir un objeto inanimado con el poder de una Logia, convirtiéndolo en un desastre natural andante, fue imprudente e inútil. No iban a desperdiciar valiosas frutas del diablo en una empresa tan absurda. Arthur, disfrazado de agente CP0, llegó al laboratorio de Vegapunk sin despertar sospechas. Señor. Shadownat y Dragon saludaron respetuosamente. Señor. Arthur, momentáneamente desconcertado, asintió brevemente. Entonces, este tipo era alguien de mayor rango. Con razón los guardias no lo habían interrogado. No necesitaba fuerza, solo autoridad. Lo que explicaba por qué había sido tan fácil de matar. Sin resistencia alguna. Tengo un asunto urgente con el Dr. Vegapunk. Pueden retirarse. Arthur imitó la voz del agente muerto, bajando el tono, haciéndolo sonar áspero, como si tuviera dolor de garganta. Shadownat y Dragon, imperturbables ante la voz inusual, abandonaron el laboratorio inmediatamente. La división de ciencias marinas estaba más vigilada que Impel Down, pero Shadownat ni siquiera había considerado la posibilidad de un intruso, ni siquiera se había molestado en realizar controles de seguridad básicos. ¿Se ha vuelto tan complaciente el gobierno mundial? Se preguntó Arthur mientras los veía partir. En un lugar como este, todo visitante debería ser investigado a fondo. Sin embargo, él, con un disfraz robado, había entrado sin más. La ironía no se le escapó. Era como si los rangos inferiores simplemente aceptaran la autoridad de sus superiores sin cuestionarla. Mientras Shadownat y Dragon se alejaban, Shadownat, notando el silencio de Dragon, preguntó. «Dragon, ¿qué pasa?» Nada y solo y un sentimiento de decepción y la voz de Dragon era baja, su tono estaba teñido de una frustración apenas contenida. ¿Decepción? ¿De qué? Shadownat, con el rostro enmascarado desencajado por la confusión, no entendía. El dragón no respondió, aceleró el paso, ansioso por irse. Se habían sembrado las semillas de la revolución. Arthur se acercó a la puerta cerrada del laboratorio, usando el transpondedor caracol externo para contactar al asistente de Vegapunk en el interior. Dr. Vegapunk, un oficial del CP0 está aquí para verlo. El asistente transmitió el mensaje. ¿Otra petición? Diles que estoy cansado. Dales Funkfred y mándalos lejos. Vegapunk hizo un gesto de desdén con la mano, cansado de las constantes interrupciones y de las incesantes exigencias del gobierno mundial. Había estudiado ciencia para satisfacer su propia curiosidad, una sed de conocimiento que lo había impulsado toda su vida. La ciencia debía ser libre.
Una exploración de lo desconocido, un rompecabezas por resolver. Estar atrapado en esta jaula dorada, obligado a servir a los demás, lo asfixiaba. Señor, no es buena idea. El CP0 representa al gobierno mundial. Si nos negamos, el asistente dudó. Admiraba a Vegapunk, pero su lealtad, en última instancia, recaía en el gobierno mundial. Vegapunk suspiró, con la mirada penetrante. Bien, entonces. Abre la puerta. El asistente, introduciendo un código complejo, desactivó la cerradura electrónica y permitió que Arthur entrara. Date prisa. Necesito descansar, dijo Vegapunk, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Era intocable, protegido por el gobierno mundial. No temía a nadie. Arthur rió entre dientes, imperturbable ante la rudeza de Vegapunk. Despidió al ansioso asistente con un gesto de la mano. Las puertas se cerraron, dejando a Arthur y Vegapunk solos en el laboratorio. Doctor Vegapunk, tiene muy mala memoria. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? La mano de Arthur brilló al liberar un pulso de electromagnetismo, buscando dispositivos de vigilancia. Se quitó la máscara lentamente, con una sonrisa en los labios. ¿Tú eres y? La confusión inicial de Vegapunk se transformó en sorpresa, y su compostura habitual desapareció. Se aburriré. Arthur. ¿Cómo y cómo y? Esto es increíblemente imprudente. Arthur se rió. ZZZZZZT. Estaba a punto de desatar un pulso electromagnético. No te molestes. Aquí no hay dispositivos de vigilancia. Los desactivé hace mucho. La tensión de Vegapunk se alivió, reemplazada por un destello de emoción. Miró fijamente la mano de Arthur. ¿Es eso, el pulso electromagnético? ¿El ataque que desactivó a los caracoles de vigilancia en el nivel 6? La fruta Rumble Rumble es extraordinaria. El pulso electromagnético podía quemar dispositivos electrónicos, creando una sobretensión que causaba daños irreparables. Incluso los caracoles transpondedores, aunque eran seres vivos que se comunicaban mediante ondas electromagnéticas, eran vulnerables. Si querías esta fruta, ¿por qué no me mataste en Impel Down? Preguntó Arthur, bajando la mano y disipando la energía electromagnética. La pregunta lo había estado rondando. Si Vegapunk hubiera ordenado su ejecución, el gobierno mundial no lo habría dudado. La fruta del Rumble Rumble habría reaparecido en algún lugar del mundo 2 años después. Y el gobierno mundial, al apreciar tanto a Vegapunk, no habría escatimado en gastos para encontrarla. Si alguien podía liberar el verdadero potencial de la fruta del estruendo, ese era Vegapunk. Nadie, ni siquiera el propio Arthur, era más apto para ejercer su poder. Era una amarga verdad, pero innegable. La comprensión de Arthur sobre el electromagnetismo era rudimentaria en comparación con la de Vegapunk. No lo entiendes. Aunque el gobierno mundial valora mi investigación, jamás me permitirían ejercer el verdadero poder. Una herramienta solo es útil mientras sea controlable, ¿no te parece? Vegapunk parecía cansado. Su energía habitual había sido reemplazada por una resignación agotada. Entonces, ¿estás haciendo una inversión? Preguntó Arthur. Exactamente. Vegapunk, levantándose de la silla, con su figura alta y delgada, que se alzaba sobre Arthur, dijo. Dime. ¿Por qué estás aquí de verdad? ¿No te arriesgarías a infiltrarte en la división de ciencias marinas solo por una charla informal? Arthur se rió entre dientes. Siempre es un placer tratar con gente inteligente, explicó Arthur. Quiero saber cómo imbuir objetos inanimados con poderes de frutas del diablo de tipo paramecía. Seguro que un genio como tú lo ha descubierto. Vegapunk arqueó una ceja, sorprendido. Si no lo supiera, diría que tienes a alguien dentro. ¿Cómo si no lo sabrías? Arthur se rió. Vegapunk nunca sabría la fuente de su información. Entonces, has desarrollado la técnica. Descifré el código de las frutas Zoan hace mucho tiempo. Apareciste poco después de que descubriera paramecía. Vegapunk caminó hacia una mesa de laboratorio, recogió una gruesa pila de documentos y le entregó uno a Arthur. Memorízalo y luego destrúyelo. Informé al gobierno mundial que la probabilidad de éxito en la creación de armas basadas en paramecía es del 1%. En realidad, siempre que el material sea compatible, es del 100%. Vegapunk había ocultado su verdadero progreso al gobierno mundial, manteniendo en secreto sus avances más significativos. Arthur tomó el documento y repasó su contenido. Tenía una memoria excelente.
Memorizar una sola página era pan comido. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Requería aplicar presión a la esencia de la fruta del diablo, el demonio que residía en su interior. Atrapado sin salida, el demonio se aferraba al objeto compatible más cercano. No solo a otra fruta, sino a cualquier material adecuado. Los ojos de Arthur se abrieron mientras leía y comprendió las implicaciones de este descubrimiento. Había asumido que Barba Negra usaba su fruta oscura para extraer frutas del diablo de sus usuarios, su gravedad sacando al demonio y transfiriéndolo a una nueva fruta. La fruta oscura era el enemigo natural de todas las frutas del diablo. Podía atraer a sus usuarios, superando incluso la intangibilidad de Logia, lo que sugería que podía interactuar directamente con el propio demonio. Si podía atraer a los usuarios de frutas del diablo, ¿por qué no atraer al demonio y transferirlo a una nueva fruta? Pero Vegapunk había descubierto un método diferente. Aplicar presión externa para obligar al demonio a salir y entrar en un nuevo huésped. Y la clave para crear esta presión es la Pyrobloin, la esencia misma del mar, el elemento que más temían los consumidores de frutas del diablo. Fue un golpe de genialidad, la comprensión de Vegapunk sobre las frutas del diablo superó a la de todos los demás. Arthur miró fijamente el documento, sintiendo una sensación de asombro y un toque de miedo. El genio de Vegapunk era aterrador. Era único. Caesar Clown, que actualmente trabaja en la División de Ciencias Marinas, y su ambición futura era superar a Vegapunk, era ridículo y delirante. Una última pregunta. ¿Conseguiste alguna investigación científica antigua? Preguntó Arthur. Una sola vida no fue suficiente para dominar tantos campos, frutas del diablo, factores de linaje, armamento avanzado, y sobresalir en cada uno. Los logros de Vegapunk eran inexplicables. Un paso adelante fue genial. 10 pasos más adelante era una locura. 5 siglos por delante. Eso no fue genialidad ni locura. Fue divino. Vegapunk rió entre dientes, con expresión indescifrable. No respondió directamente a la pregunta. Deberías irte. Si te quedas demasiado tiempo, despertarás sospechas. Está bien. Arthur asintió. No insistiría. Había cumplido su misión. Era hora de regresar a Sabaody y encontrar a Jessica. Y su sueño, un dispositivo de almacenamiento, una combinación de oro puro y la fruta del castillo estaba a su alcance. La idea lo inundó de una emoción de anticipación. Hasta que nos volvamos a ver, Dr. Vegapunk. Cuando tenga fuerzas para asaltar Marineford, o si estalla el caos, iré a por ti. Arthur se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Calculó que sería lo suficientemente fuerte como para entrar en Marineford en 2 años, quizás incluso antes. En 1498, Roger se entregaría. Si la historia fuera cierta, Shiki atacaría Marineford por su amigo. El caos resultante sería la oportunidad perfecta. Arthur podría despedirse del legendario Shiki y al mismo tiempo liberar a Vegapunk. Arthur, cambiándose la máscara y ajustándose la túnica, salió de la división de ciencias. Los guardias lo saludaron a su paso. Una vez fuera del edificio futurista, encontró un lugar apartado y se transformó en un rayo, elevándose hacia el cielo. La misión había sido sorprendentemente fácil. No esperaba descubrir los secretos de Vegapunk con tanta facilidad. Mientras volaba hacia Sabaody, con el ánimo en alto y su velocidad aumentando inconscientemente, no puedo entrar al nuevo mundo con este aspecto. Se quitó la máscara CP0 y la arrojó a un lado. Las rayas blancas y negras de la prisión bajo la túnica blanca del CP0, una combinación ridícula. Echaba de menos su camisa blanca y su abrigo azul. Conseguiré algunos fondos y me compraré ropa nueva en Sabaody. Aumentó su velocidad. Abajo, un barco pirata navegaba en la misma dirección, su mascarón de proa era una enorme cabeza de gato. Bueno, considérense desafortunados. Arthur rió entre dientes. Había comandado muchos barcos desde que dejó el West Blue, pero parecía que no había superado sus viejos hábitos. ¡Zas! Cayó del cielo como un rayo de luz azul, como una estrella fugaz. ¿Qué carajo es eso? Algo está cayendo. Los piratas en el barco miraron hacia arriba con los ojos muy abiertos. Las estrellas fugaces no eran raras. Pero algunos meteoritos contenían minerales valiosos. Los ojos de los piratas brillaban de codicia. Timonel. Gira. Evita el meteorito. Miau.
gritó el capitán, con un sufijo felino en su orden que resultaba extrañamente cómico. Tenía un bigote en forma de media luna, 2 cuernos grandes, una melena larga como la de un león y ojos felinos. Le faltaban 2 dientes. Era el rey corrupto Avalo Pizarro. El timonel, experimentado y de ingenio rápido, cambió inmediatamente el rumbo. Pero la estrella fugaz también cambió de dirección y los siguió. Caballeros. Solo necesito tomar prestado su barco y su tesoro. Desembarcaré en Sabaody. No hay necesidad de correr. La voz de Arthur resonó mientras los relámpagos a su alrededor se desvanecían, revelando su figura al aterrizar en la cubierta. Una estrella fugaz se convirtió en una persona. Los piratas del barco miraron con incredulidad cómo Arthur emergía del relámpago que se disipaba. Capitán, ¿qué hacemos? La tripulación miró a Avalo Pizarro en busca de orientación. ¿De quién crees que es este barco, chico? ¿Crees que puedes simplemente tomarlo prestado? Miau. Pizarro, de más de 3 metros de altura, con rasgos feroces como los de un león y un habla extrañamente felina, miró a Arthur con furia. Estas idiosincrasias eran comunes en Grand Line, pero la afectación felina era exclusiva de Pizarro. Arthur rió entre dientes, con la voz cargada de diversión. Todo en el mar pertenece a los piratas. Tomo lo que quiero, cuando quiero, y pago si me apetece. No necesito tu permiso. La arrogancia despreocupada de Arturo enfureció a Pizarro, quien entrecerró los ojos con un destello cruel y depredador. Su epíteto, rey corrupto, era bien merecido. Era conocido por su temperamento volátil y su naturaleza despiadada. Cualquiera que se le cruzara, incluso su propia tripulación, se enfrentaba a su ira. Tienes agallas, chico. A ver qué tan duro hablas después de que te aplaste cada hueso del cuerpo. Sonrió, una sonrisa depredadora que estremeció a su tripulación. Sin decirle una palabra más, cargó, con su enorme cuerpo como un león furioso, su furia palpable. Incluso Arturo reconoció la fuerza de Pizarro. Fácilmente alcanzaba el nivel de vicealmirante, superando a la mayoría de los piratas. Ese poder puro era impresionante. Con razón había acabado en el nivel 6 de Impel Down. Pero tal fuerza ya no impresionaba a Arturo. Solo oponentes de nivel almirante merecían toda su atención. Los almirantes de la infantería de marina eran la fuerza de combate más poderosa del mundo. Su poder era mucho mayor de lo que la mayoría creía. Después de todo, ¿de qué otra manera podrían los marines mantener el control de Grand Line? Arthur observó cómo Pizarro embestía. La fuerza de su movimiento creaba una poderosa ráfaga de viento que azotaba su cabello. Pizarro era fácilmente 30 centímetros más alto, su enorme figura empequeñecía la de Arthur, pero en términos de fuerza pura, 2 Pizarros no podrían igualar a Arthur. Cuando la enorme mano de Pizarro intentó alcanzarlo, Arthur esquivó el ataque, ignorando la fuerza del aire desplazado. Su propia mano se disparó y golpeó con fuerza la nuca de Pizarro. Ruido sordo. Pizarro, sorprendido y llevado hacia adelante por el impulso, se estrelló de cabeza contra la cabina del barco. ¡Bum! La pared de la cabina se astilló, y todo el barco crujió bajo el impacto. Salieron astillas de madera volando, y luego silencio. Solo quería tomar prestado tu barco. No había necesidad de violencia. Arthur se ajustó la túnica blanca con voz serena, y luego volvió la mirada hacia los aterrorizados piratas, paralizados en la cubierta. Zarpa hacia Sabaody. La tripulación de Pizarro, reclutada a la fuerza y con su lealtad cuestionable, observó la derrota de su capitán sin intervenir. La fría mirada de Arthur los intimidó y los sometió. Bajaron la cabeza y el timonel reanudó rápidamente el rumbo. Niño. Te mataré. Miau. Pizarro, con su grueso cuello aparentemente intacto por el golpe de Arthur y una resiliencia notable, emergió de los escombros de la cabaña. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de cicatrices y heridas de bala. Un testimonio de su violento pasado. Muere. Miau. Con el rostro destrozado por la ira y los ojos felinos encendidos con intenciones asesinas, sacó una pistola de chispa modificada y disparó. Las armas de fuego en el mundo de One Piece, aunque de apariencia rudimentaria, seguían siendo letales. Y no era raro encontrar tiradores expertos. Van Augur, de los piratas de Barba Negra, podía disparar a objetivos más allá del horizonte con su rifle modificado. Yasop, de los piratas del pelo rojo, podía dispararle las antenas a una hormiga a 30 metros de distancia sin dañar el resto. Sus habilidades eran legendarias.
Pizarro, manejando una pistola con confianza, era claramente un tirador hábil. Apuntó, su haki de observación predijo los movimientos de Arthur, su haki de armamento cubría la bala. Estallido. Una chispa brotó del cañón y la bala de plomo salió disparada hacia Arthur como un rayo. Recubierta de haki, la bala era inmune al electromagnetismo de Arthur. Pero Arthur no estaba preocupado. Sonrió con suficiencia, atrapando la bala entre los dientes. Ya lo había hecho antes. Sus poderosas mandíbulas se cerraron de golpe. Escupió la bala con una mueca de desprecio. Se había arriesgado porque las balas de piedra marina aún no existían. La tecnología de Vegapunk, por ahora, se limitaba a esposas y blindaje naval. Y la fuerza de mordida mejorada de Arthur podía aplastar casi cualquier cosa. Contra Pizarro, ni siquiera necesitaba su rayo. Pizarro se quedó mirando, aturdido, luego su rostro se contrajo de rabia, su orgullo herido por la indiferencia casual de Arthur. Dije que solo te pido prestada tu nave. No me obligues a matarte. Aunque más pequeño que Pizarro, la voz de Arthur tenía un aire de autoridad. Te mataré. Miau. Pizarro, consumido por la rabia, arrojó su pistola a un lado y cargó. Su cuerpo se endureció con el haki de armamento y la pura fuerza de su movimiento creó una onda expansiva que envió a los piratas más débiles rodando desde la cubierta al mar. Lanzó un puñetazo, una ráfaga de aire comprimido, desde varios metros de distancia, cuya fuerza hizo estallar el aire entre ellos. Casi todos los cazas potentes del Grand Line podían utilizar aire comprimido como arma. La presión era intensa. Pizarro, aún en su mejor momento, aún no debilitado por las privaciones de Impel Down, era un oponente formidable. Agáchate. Rugió Arthur, enfrentándose al ataque de Pizarro. No esquivó ni se inmutó, su cuerpo absorbió toda la fuerza de la ráfaga de aire. Entonces, con una explosiva explosión de velocidad, se lanzó hacia adelante, haciendo que la cubierta se astillara bajo sus pies. Incluso sin el impulso adicional del rayo, su velocidad seguía siendo sobrehumana. Cerró la distancia, su mano se disparó y sus dedos se cerraron alrededor del grueso cuello de Pizarro antes de que el pirata pudiera siquiera reaccionar. Arthur levantó la enorme figura de Pizarro en el aire y luego lo arrojó contra la cubierta. ¡Bum! La cabeza de Pizarro se estrelló contra la madera y el impacto lo dejó inconsciente. La bandera Jolly Roger, huesos cruzados, cuernos de toro y ojos de gato, ondeaba en el viento mientras el barco navegaba hacia el archipiélago Sabaody, la última parada en el paraíso. Esta era la segunda vez que Arthur se acercaba a Sabaody, pero no sentía emoción alguna, solo anticipación por la comida de Jessica. En cubierta se había dispuesto una mesa larga. Señor Arthur. Un pirata se adelantó apresuradamente, colocando platos de comida aromática ante Arthur y luego le ofreció un periódico, que rondaba nervioso cerca. Hacía una hora, después de que Arthur noqueara a Pizarro, la tripulación, resentida desde hacía tiempo con su capitán, lo arrojó por la borda. Arthur simplemente observó la escena y luego regresó a su comida, sin interés en intervenir. La fuerza bruta y la intimidación no eran estrategias de liderazgo eficaces. No toleraba una rebelión abierta, pero las pequeñas disputas entre la tripulación no le preocupaban. Si quería seguidores leales, les daría libertad. Siempre que completaran sus tareas asignadas, podrían hacer lo que quisieran. Todos tenían sueños, aspiraciones. Arthur los apoyaría. Y quienes traicionaran su confianza, a pesar de esa libertad, afrontarían las consecuencias. Pizarro, arrojado por la borda por su propia tripulación. Fue un final digno para un tirano, un destino que probablemente nunca imaginó. Arturo simplemente lo había empujado en la dirección correcta. Y en esas aguas, tan cerca de Marineford, patrulladas por buques de guerra, las posibilidades de supervivencia de Pizarro eran escasas. Tráeme toda la Belly a bordo y luego podrás irte, dijo Arthur, hojeando el periódico mientras comía. Sí, señor. El pirata se apresuró a salir, deseoso de obedecer. Leer el periódico era un ritual diario para Arthur, una forma de mantenerse informado de la actualidad. No se había perdido ningún número desde que escapó de Impel Down. Este número contenía varias historias interesantes. Kaido, el de las 100 bestias, escapa de la custodia de los marines, otra vez. Hunde el barco prisión, en paradero desconocido. Arthur consideró las implicaciones. Kaido, al parecer, buscaba oponentes dignos, pues su legendaria resistencia ya era evidente.
Podía liberarse de cualquier cadena, destrozar las espadas de los verdugos, partir lanzas, nadie podía matarlo. Este era su segundo escape de un barco prisión. Ya había sido capturado antes. Por supuesto, los marines solían exagerar sus victorias, minimizando la fuerza de los piratas. La captura de Kaido probablemente se debió al agotamiento tras un enfrentamiento con Barba Blanca. Sin varios luchadores de primer nivel, capturarlo era imposible. Lucha interna entre piratas. La tripulación de Big Mom sufre un golpe devastador a manos del pirata volador Shiki. Toda la isla Cake está en ruinas. La reconstrucción está en marcha. Esto confirmó que la fuerza de Shiki no había disminuido significativamente. Se había enfrentado a toda la tripulación de Big Mom y había salido victorioso. Quizás Big Mom aún no había alcanzado su apogeo. O quizás estaba demasiado preocupada por su familia, sus interminables fiestas de té y su insaciable apetito por los dulces, lo que la debilitaba. No importaba. Arthur no despreciaba a aquellos que tenían sueños, pero ciertamente no respetaba los métodos de Big Mom. De todas las potencias que competían por el control de Grand Line, sentía especial desprecio por dos de ellas, siendo Big Mom una de ellas. Tenía dos grandes ambiciones. Crear una nación armoniosa donde todas las razas coexistieran pacíficamente en Whole Cake Island y convertirse en la reina pirata. ¿Y cómo perseguía estos sueños? Casándose, comiendo pastel, teniendo hijos y formando alianzas políticas a través del matrimonio. Comer, reproducirse, hacer política, no era diferente de un animal de granja. Tenía un poder inmenso, un grupo masivo y leal de seguidores, control absoluto sobre Totolan, su influencia solo era superada por la gran flota de Shiki, antes de su destrucción en Edward. Arthur despreciaba el potencial desperdiciado. Shiki, si no fuera por esa extraña tormenta y tsunami, habría conquistado el Nuevo Mundo, tal vez incluso habría desafiado al mismísimo gobierno mundial. Arthur se burló. Big Mom, si no fuera por su abrumadora fuerza, sería aplastada por la tormenta que se avecina, el caos de la nueva era. El cuartel general de la Marina anuncia su primera gran campaña de reclutamiento. El almirante Zephyr supervisará el entrenamiento. El titular de la segunda página era llamativo, acompañado de imágenes de Zephyr, Garp y Sengoku. ¿Una demostración de fuerza? ¿O un intento de intimidar a los piratas? Se preguntó Arthur, frunciendo ligeramente el ceño. Los marines, siempre vigilantes, habían percibido el cambio de viento. La tormenta que se avecinaba, el regreso de Roger. Estos acontecimientos recientes, la fuga de Kaido, el ataque de Shiki a Big Mom, el resurgimiento de Roger fueron señales de alerta. Una gran campaña de reclutamiento fue su respuesta, un intento desesperado por reforzar sus fuerzas para la guerra que se avecinaba. Es inútil. No pueden detener la marea. La gran era pirata se acerca. Nada puede detenerla. Arthur rió entre dientes. Esta campaña de reclutamiento no cambiaría nada. Solo retrasaría lo inevitable. Esos insensatos, persiguiendo el tesoro inexistente de Roger, ¿cuántos de ellos tenían sueños verdaderos, un espíritu pirata? La mayoría simplemente seguía la moda, buscando emociones fáciles. ¿Cuántos tuvieron la ambición pura e inquebrantable de Luffy? ¿Convertirse en el rey de los piratas? Luffy no era un verdadero pirata, sino más bien un aventurero. Pero su inquebrantable dedicación a su sueño le valió el respeto, incluso de Arthur. El resto eran como basura que contaminaba un arroyo limpio. Una plaga repugnante. Una vez que haya reclamado mi territorio en el Nuevo Mundo, les daré a esos piratas un bautismo como es debido. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Arthur. Señor Arthur, todo el belly a bordo. 50 millones, informó el pirata, regresando con un cofre rebosante de dinero en efectivo. Bien. Arthur asintió, dejando el periódico a un lado, recogiendo el cofre y caminando hacia la proa, con la mirada fija en los distantes manglares de Yarukiman. El archipiélago Sabaody estaba a la vista. A medida que se acercaban a Sabaody, el tráfico marítimo aumentaba. Barcos mercantes y buques piratas con destino al Nuevo Mundo, todos convergiendo en el archipiélago. El puerto de manglares de Yarukiman estaba repleto de actividad, un marcado contraste con los muelles desiertos que Arthur había encontrado antes. De vuelta a esta isla de maravillas, Arthur, cargando el cofre de Belley, contemplaba los manglares que se acercaban, invadido por una oleada de nostalgia. Su última visita había terminado en captura y encarcelamiento.
Esta vez, sentía una profunda confianza. Ordenó a los piratas que atracaran en Grove 57, el distrito de construcción y revestimiento naval, y luego desembarcaron. Decidió quedarse con el barco. Era una embarcación decente, y Pizarro, tras ser arrojado por la borda por su propia tripulación, no iba a volver a reclamarlo. Ahora era prácticamente suyo. Despidió a los piratas restantes, aunque no necesitaron que los animaran y se dispersaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. Había dos maneras de llegar al Nuevo Mundo. Cruzar la línea roja a través de Merigeoise con el permiso del gobierno mundial, o fondear su barco en Sabaody y viajar a través de las corrientes de aguas profundas hasta la isla Gyojin. Arthur vio una tercera opción. Simplemente volar. Pero necesitaba una tripulación, y un barco era esencial para ello. Aunque el Thor acabaría siendo su buque insignia, una nave capaz de volar, aún quería experimentar el viaje submarino a la isla Gyojin. Encontrar un mecánico de revestimientos y luego conocer a Jessica fueron sus prioridades inmediatas. Había explorado la isla con su Aki de observación al llegar, pero no había encontrado a Jessica. Supuso que estaba descansando. Los muelles estaban llenos de mecánicos de revestimiento, todos compitiendo por el negocio de Arthur, acosándolo en el mismo momento en que bajaba del barco. Capitán. Confíenos su barco. Llevamos décadas recubriendo barcos. Solo 3 fallos. Elíjanos. Tenemos un historial impecable. Sus ruidosos discursos de venta eran abrumadores. Arthur frunció el ceño y levantó la mano para silenciarlos. Sabía lo que significaba un fallo en el revestimiento. Un barco incapaz de soportar la aplastante presión de las profundidades marinas, implosionando y enviando a su tripulación a una tumba acuática. La presión a esas profundidades era inmensa, suficiente para aplastar incluso el acero, y mucho más la madera. El fracaso significaba la muerte, sin excepciones. No me importan tus probabilidades de éxito o fracaso. ¿Cuánto cuesta un trabajo de recubrimiento? Preguntó Arthur, señalando su nave. Una nave a ese tamaño, 10 millones de barrigas. 8 millones para usted, capitán. 7 millones. Nuestro mejor precio. Los gritos desesperados y la creciente guerra de precios irritaban a Arthur. Señaló a un hombre de mediana edad con manos callosas y rostro amable. Basta. Estás contratado. Le lanzó el cofre de Belly al hombre. Toma 20 millones. Lo necesito en 3 días. ¿Entendido? Sí, señor. El hombre, cuyos brazos eran más gruesos que la cintura de la mayoría, asintió con entusiasmo, contando rápidamente el dinero y devolviéndole el cofre a Arthur. Un mecánico de revestimiento experto podría terminar el trabajo fácilmente en 3 días con un equipo pequeño. Los demás mecánicos, viendo que el trato estaba cerrado, se dispersaron. Arthur abandonó el distrito de construcción naval en dirección a Grove 42, para recorrer las tiendas turísticas y las especialidades locales. Sabaody era realmente un lugar hermoso. Ahora entendía por qué Rayleigh había elegido establecerse allí, bajo las narices de los marines. Era el escondite perfecto. El lugar más peligroso era el más seguro. Y su encanto único era difícil de resistir. Tras una hora de curiosear tranquilamente, Arthur, tras gastar varios millones de Belly, por fin encontró ropa de su agrado. Se quitó el uniforme de prisión y se puso una camisa blanca impecable y su abrigo azul habitual. Volvió a sentirse como él mismo. Su siguiente parada. Sabaody Park, el parque de atracciones. Le había dicho a Jessica que lo esperara allí. No estaba seguro de si ella seguía allí. Burbujas brillantes flotaban en el aire, captando la luz del sol y pintando el cielo con colores iridiscentes. El parque estaba lleno de juegos y atracciones con temática de burbujas, una noria, una montaña rusa, autos chocadores. El aire se llenó con las risas y los gritos emocionados de niños y adultos por igual. Arthur paseaba por el parque, admirando la peculiar arquitectura. De repente, sonrió. Vio un cartel familiar. La casa de los sueños de Jessica, cuyas letras coloridas atraían a los clientes al bullicioso restaurante. Esto tenía que ser. Aceleró el paso, atravesando las puertas de burbujas y mirando a su alrededor. Bienvenido. Lo saludó un camarero. Estoy buscando a Jessica. ¿Dónde puedo encontrarla? Preguntó Arthur directamente. Nuestro gerente. El camarero abrió mucho los ojos al reconocerlo. Tú eres.
Buscó en su bolsillo, sacó una fotografía y la comparó con Arthur. Eres a quien ella estaba esperando. Por favor, acompáñeme. El tono del camarero se tornó serio mientras guiaba a Arthur a través del restaurante abarrotado hasta una trastienda. Arthur, frunciendo ligeramente el ceño, lo siguió. Su haki de observación no detectaba ningún peligro inmediato. Señor Arthur, nuestra gerente nos habló de usted. Nos pidió que le diéramos esta llave al llegar. El camarero le entregó a Arthur una extraña llave de varias caras. Arthur tomó la llave, confundido. ¿Dónde está? ¿Y para qué es esto? No dijo a dónde iba. Solo que se la llevaron los marines. El tono del camarero era respetuoso, en voz baja. La llave es para un almacén en Grove 1, propiedad de la familia Giversen. Dijo que allí encontrarías lo que necesitas. El camarero hizo una reverencia y se fue. ¿Se lo llevaron los marines? Arthur no se sorprendió. Los padres de Jessica eran jefes de cocina del cuartel general de la Marina. Tenían contactos. No les habría sido difícil encontrarla. Arboleda 1, veamos qué me dejó. Arthur se dio la vuelta y salió del restaurante, en dirección al distrito Sinley. Al salir del restaurante de Jessica, Arthur caminó desde Savoland hacia Grove 1, el distrito Sinley. Esta zona era un crisol de vicios y villanía. Funcionarios del gobierno mundial que buscaban placeres ilícitos, piratas, traficantes de personas, figuras de Lampa, todos convergían en esta guarida de iniquidad. Tiendas de esclavos, casas de subastas, distritos de placer. Aquí se podía encontrar cualquier cosa ilegal. Con suficiente barriga, uno podía adquirir casi cualquier cosa. Frutas del diablo, espadas legendarias, esclavos y el mercado negro de Grand Line lo ofrecía todo. La gente de aquí llevaba su crueldad como una insignia de honor. Sus rostros sombríos, sus auras amenazantes. Pasando por los bosques 10, 19, Arthur llegó al bosque 6, ubicado en el centro de Sabaody, donde se encontraban los almacenes de la familia Giversen. Los Giversen, una familia respetada y consolidada, tenían fama de ser seguros y discretos. Sus almacenes se consideraban los más seguros del Nuevo Mundo, un refugio para piratas e infantes de marina que buscaban guardar sus objetos de valor. Contaban con una poderosa fuerza de seguridad, cuya influencia se extendía por todo el archipiélago. Arthur, tras investigar, no estaba preocupado por las pertenencias de Jessica. Los Giverson basaban su negocio en la confianza. Su reputación era más valiosa que cualquier tesoro. No la arriesgarían por unas cuantas frutas del diablo. Grove 6 era un extenso complejo de almacenes metálicos, carros burbuja que transportaban mercancías y trabajadores que cargaban y descargaban mercancías. Arthur se acercó y un trabajador lo recibió con una sonrisa forzada. Presentó la llave multifacética y lo escoltaron de inmediato a un almacén en las afueras del complejo. La llave abrió una bóveda segura en el interior. Almacenar objetos pequeños directamente en un almacén era poco práctico y atraía atención. Jessica había optado por una bóveda dentro de un almacén, una opción más discreta. Arturo abrió la bóveda y sacó la fruta del castillo y la fruta de la puerta. Debajo de las frutas había una carta. Toda la transacción había sido fluida, sin esfuerzo, casi demasiado fácil. Esperaba complicaciones, que los marines confiscaran las frutas o que Jessica las destruyera, pero las devolvieron sin incidentes. Él estaba contento. Cumplida su misión, salió del almacén y abrió la carta de Jessica. La carta describía la culpa de Jessica por no haber podido ayudar a Arthur durante la emboscada de Sabaody. Se sentía como una carga. No queriendo retenerlo, decidió abandonar la tripulación, temporalmente. Se había unido a la campaña de reclutamiento de la Marina, con la esperanza de entrenarse con el almirante Zephyr, para volverse más fuerte y ser digna de navegar junto a él. Había escrito la carta tras enterarse de la fuga de Arthur. Se había marchado hacía días, probablemente ya en el campo de entrenamiento de los marines. Arthur finished reading, a faint smile touched in his lips. He was proud of her determination. Weakness wasn't a sin. No one was born strong. But the courage to strive, to improve that was what mattered. Effort, regardless of the outcome, left no room for regret. And John willing to put in the effort isn't worthless. Arthur burned the letter, te lo queda pad the shimmering bubbles drifting through the sunlight. Without trying there was no chance of success. Only by taking that first step, by embracing the challenge, could one seize the opportunity.
Only by climbing a mountain, step by agonizing step, could one reach the summit. If I hadn't risked this life on the no capestre me wouldn't have the rumble fruit. Indeed. Effort, regardless of the outcome, leaves no regrets if funky meeting you here, se aburrire Arthur. A calm, elegant voice, mature and intelligent, echoed from behind him. Arthur didn't need to turn around. He have sensed their presence the moment they arrived on Sabaody. Nico Olvia and the three archaeologists were here to have conversations about the poneglyphs asili overheard by Arthur's island-wide electromagnetic surveillance. You, to, Nico Olvia. I'm glad you're still alive. Arthur's voice was flat, his expression unreadable. We were prepared to die, one of the archaeologists attacked, gown man with a long, flowing beard side before Olvia could respond. That isn't something to be proud of. There are no poneglyphs on Sabaody, are there? What are you doing here? Trying to get yourself killed? Arthur narrowed his eyes. A meaningful that is something to be proud of, another archaeologist shorter, stockier man with an ugly trimmed beard and a white primeda retorted. There are no poneglyphs on Sabaody, Olvia explained, interrupting their argument. But there is an auction later today. A journal detailing events from 800 years ago is on the list. That's why we're here. Good luck with that. Arthur turned to leave. He had no interest in their quest. Wait. Olvia called out, stepping in front of him. Arthur smiled and said. You're blocking my path. Have you considered the consequences? Arthur, don't you want to know what the dream your name stands for? Aren't you curious about the story the world government is so desperately trying to hide? We sever you know with the initial de so extraordinary? That pirate in the new world, Gold Roger is real name is Gold Roger, isn't it? Vice Admiral Garp. Vice Admiral Saul. Throughout history every person with the initial de marines, pirates, doctors, musicians, scientists they all possess extraordinary talents. Don't you want to know the truth? La voz de Olvia estaba llena de una urgencia desesperada. Sabía que su viaje era peligroso, pero no se rendiría, no sin antes descubrir la verdad. Olvia necesitaba la ayuda de Arthur. La mirada de Arthur era fría, su voz llena de desdén. Quítate de mi camino. Mientras yo sea feliz, no me importa si el mundo se acaba mañana. No le importaba su obsesión.